principal es la autorrealización íntima del ser. No debe descuidarse por las metas secundarias. Y el mejor servicio que puede hacerse a los demás es la liberación de uno mismo. El maestro Buda. No creas nada, sin importar dónde lo leas, ni quién lo dijo, ni siquiera si yo mismo lo he dicho, a menos que estés de acuerdo con tu propia razón y sentido común. Pura. Nos educamos externamente nutriendo solo la personalidad, pero necesitamos el desarrollo interior que transforma nuestro existir. El siguiente programa es una producción de Flamingo y Producciones. Portal Hidalgo Radio presenta Grado 33, un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Grado 33, el espacio que te pone en contacto con los especialistas de los grandes misterios de la humanidad. Salvador Mora, José Chávez y un grupo de especialistas que quedan con ustedes. Grado 33 comienza. Grado 33. Regresamos amigos, y aquí obviamente el lunes regresamos después de una semana de estar prácticamente descansando en unas vacaciones merecidas, unas vacaciones necesarias también, y aquí en Grado 33 amigos, porque realmente creo que sí era totalmente necesario regresar con bríos renovados. Y obviamente pues también despejados mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, en todos los aspectos. Y es de nueva cuenta pues amigos, en este lunes 2 de abril de este año 2018, estar de nueva cuenta con todos ustedes. Es un gran gusto estar aquí en Grado 33, que como siempre estamos transmitiendo completamente en vivo a través de www.portalhidalgo.com y de la red social en Facebook como Portal Hidalgo. Se abren las líneas telefónicas en cabina 313-7433 y también recuerden, sus mensajes, dudas, sugerencias son de gran importancia para todos nosotros a través
de la red social en Facebook. Hoy, amigos, vamos a tocar un tema sumamente importante y sumamente interesante, como lo es la vida oculta de Jesucristo. Es un tema, aparte de interesante, polémico, pero tengan la seguridad que, como todos los temas que manejamos aquí en Grado 33, sobre todo también lo haremos con la el debido profesionalismo y el debido respeto. Por lo que, amigos, esta semana será prácticamente de este tema, por lo que no le cambie. Y al iniciar el día de hoy, pues, estaremos profundizando al respecto. Y ante todo también, es un gran gusto saludar nuevamente y de nueva cuenta a mi compañero y amigo Francisco Espinosa. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Salvador. Buenas noches a nuestro público que aguardó con paciencia el regreso de Grado 33 de nuevo. Es un tema sumamente interesante, sumamente profundo, algo que realmente llama mucho a la reflexión, como bien lo hubieses dicho tú, y es sumamente importante que tomen en cuenta que lo vamos a abordar desde un nicho muy especial, con mucho respeto, sin tratar de herir susceptibilidades. Al contrario, creemos que Jesús, como personaje tanto histórico como ejemplo de vida, como maestro ascendido, es un personaje al cual hay que tener un respeto muy, muy, muy grande. Totalmente de acuerdo contigo, Francisco. También saludamos a nuestro productor ejecutivo Efraín Rodríguez Lechuga, Billy, Brandon en los controles técnicos, Jonathan en las computadoras, todo el equipo de Portal Hidalgo, su servidor Salvador Mora. De nueva cuenta, un gran gusto estar con todos ustedes, y también, amigos, en el transcurso del programa el día de hoy tendremos un enlace completamente en vivo con nuestro compañero, el maestro José Chávez. Y pues bueno, amigos, entramos de lleno a esta temática el día de hoy. Y qué mejor que escuchando a continuación la siguiente cápsula especial. Vamos y regresamos aquí a Grado 33. De la vida de Jesús sabemos lo que nos han contado Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿qué tal si hay algo más? ¿Qué tal si algo se quedó ahí sin contar? ¿Qué tal si algo de sus enseñanzas o de su filosofía se perdió en el andar del tiempo? Escribas que vivieron 3 siglos después de la muerte de Jesús nos cuentan más de lo que nos menciona la Biblia, y por ello estos textos fueron acallados por el poder eclesiástico, fueron catalogados como heréticos. Pero alguien creyó que era algo más y se dio a la tarea de envolverlos en piel, meterlos en unas tinajas de barro y enterrarlos muy profundo en el desierto de Egipto, con la intención de que en algún momento fuesen encontrados. Y después de más de 1600 años, así fue. En 1945, un granjero que buscaba abono los encontró. Estaban escritos en el idioma copto. La datación de carbono 14 los fecha entre los siglos III y IV. Su autenticidad no está en tela de juicio, pero su contenido es lo realmente controvertido. Se conocen como los textos de Nag Hammadi. Estos nos describen a un Jesús más terrenal, más humano, con una juventud y adolescencia desenfrenada, que contrastan con las historias contadas por los apóstoles. En 1896 es descubierto también en Egipto un documento que afirma que el discípulo más cercano de Jesús era una mujer, y se le atribuye a María Magdalena. Otro texto muy controvertido también es conocido como el Evangelio de Herodes, en el que este aparece realmente como un héroe que solo sigue las órdenes de Jesús y es entregado por Judas a petición de él mismo. Y como estos, existen muchos más textos apócrifos que nos hablan de muchos pasajes y aspectos de Jesús que no conocemos, que cuestionan desde su nacimiento hasta las fechas en las que estos ocurrieron, incluso de cómo huye de la crucifixión. De todo esto y algo más platicaremos y discutiremos en la mesa de Grado 33. Regresamos, amigos, aquí a Grado 33, y después de escuchar esta cápsula, qué mejor que sea nuestro compañero Francisco el que pueda ampliar sobre la misma.
Y Salvador, como decíamos al principio del programa, es un tema sumamente interesante, apasionante para todos aquellos que estamos inmersos en estos temas de esoterismo, de conocimiento oculto. Es realmente Jesús es un tema muy relevante en muchos aspectos, porque nos lleva mucho más allá de lo que es la visión que nada más nos plantea, en este caso, la Biblia, ¿no? Con solo 4 evangelistas, siendo que a principios del siglo pasado, estamos hablando de 1936, empieza a salir información de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Donde se empiezan eran un promedio de 800 rollos, ¿sí? Que cuando se supone que los romanos los descubren por primera vez hace muchos siglos, destruyen aproximadamente 200 de ellos. Entonces, cuando hacen este destrozo, desperdigan, digámoslo así, muchos de estos quedan prácticamente pulverizados. Cuando son encontrados en 1936, se encuentran casi intactos aproximadamente 600. Y entonces empieza de ahí una labor de reconstrucción de dichos pergaminos, que muy pocos venían en forma de pergamino envuelto, ¿no? Como se solían hacer los libros en ese entonces. La gran mayoría venía en papiros que venían puestos unos sobre otros, y muchos de ellos, ya por el tiempo y por los destrozos que ya se habían hecho de ellos, entonces eran literalmente miles de piezas que tenían que empezar a armar. Era un super puzzle que tenían que armar. Entonces, por eso es que la información empieza a salir muy a cuentagotas, ¿sí? Y es hasta 1946, 10 años después, que empieza a salir los primeros evangelios apócrifos, obviamente sin autorización de la Iglesia, ¿no? Como institución que medía entre la información que se supone puede ser vista de una forma positiva para lo que es la doctrina cristiana, ¿no? Y lo que no está lo que está prohibido de conocimiento acerca de Jesús. Entonces es muy muy importante tener este antecedente para darnos la idea, porque esos pergaminos todavía se están analizando, muchos de ellos todavía se están analizando. De hecho, podemos hablar de unos muy significativos que nos dan unas ventanas realmente como túneles del tiempo para saber realmente lo que fue la vida de Jesús, que podría ser el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, y nos dan una visión completamente diferente de lo que tradicionalmente sabemos de Jesús. Muy interesante, Francisco, y de acuerdo contigo también, por lo que, amigos, estamos profundizando en esta temática, la vida oculta de Jesucristo, un gran personaje, un gran maestro ascendido, más allá de las religiones, en la cuestión espiritual, y me atrevo a decir en la historia de la humanidad. Por lo que, amigos, no le cambie, estamos en grado 33, regresamos. Grado 33. Visiten nuestro sitio www.portalhidalgo.com. Busquen los memes y videos del día aquí en Portal Hidalgo.
India Maya ofrece a usted lectura de cartas españolas, tarot, limpias para casa, negocios y personas, y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, incienso, preparados, lociones, esencias con carbón vegetal y figuras de la Santa Muerte, poderosos amuletos y más. Alegría, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere a la persona amada, llene su casa de prosperidad y suerte. Recuerde, solo en India Maya, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja, José Chávez lo atenderá. Elfo Producciones, video y fotografía profesional, pasarelas, 15 años, bodas, bautizos, cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas, VHS o cualquier otro formato a archivo digital. El presupuesto sin compromiso, 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfor7269@live.com.mx. En Elfo Producciones, la música de recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes, de 21:30 a 22:30 horas, en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. ¿Quieres construir, ampliar o remodelar tu casa? ¿O quieres realizar algún proyecto de construcción? El arquitecto Salvador Mora es tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 84 01 y todo un equipo de expertos en la construcción quedará a tus órdenes. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámanos 44 31 40 84 01. Salvador Mora, arquitectura. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas ver los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos, amigos, y tenemos mensajes y saludos de Alejandro León, Rosa Aurora Mendoza, Rosalba García García, de nuestro compañero el maestro José Chávez, de Oscar Grande y de Obed Chávez. Un gran saludo y agradecimiento a todos ellos. Continuamos, amigos, con la temática de la vida oculta de Jesucristo. En todo ello, Francisco, reflexionando también tus palabras en el bloque anterior al respecto de este tema, me viene a la mente algo que, digamos, los que tratamos de investigar estos temas no fue muy nuevo para nosotros, pero lo que sí fue nuevo, lo que voy a comentar, es lo siguiente. El hecho de que saltó a las grandes masas y el común de la gente empezó a saber situaciones que algunos reaccionaron bien, ahorita menciono a qué me estoy refiriendo, y otros no tan bien. ¿Por qué? Porque la verdad, muchas personas no la aceptan por el solo hecho que les quita una venda de los ojos, y a veces por vivir en su zona de confort, por decirlo así, les quite todo eso, es difícil de aceptar. ¿A qué me refiero? Cuando llega, por ejemplo, el Código Da Vinci de Dan Brown, específicamente primero en sus libros, luego en las películas, y donde habla de una manera resumida, por decirlo así, pero mucho de lo que sabemos y hemos estado comentando, amigos, de que muy posiblemente Jesucristo tuvo un linaje con María Magdalena, de los intereses de la Iglesia Católica, etcétera, 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 etcétera. Eso nos da mucho en qué pensar, amigos, donde, pues de repente, yo llegué a saber, Francisco, amigos, personas a las que se les mencionaba esto y
Y algunos simplemente, y no estoy exagerando, llegaban al extremo de taparse los oídos y decir, no me digas, no me digas, no me digas, o incluso lo contradictorio, lo contraproducente de reaccionar hasta violentamente. ¿Por qué? Porque se les quitaba de repente esas creencias. Y más allá de creencias, reiteramos, amigos, en estas temáticas no es una cuestión de fe, es una cuestión de investigación, donde pues todo esto nos lleva muchísimo y muchísimo a reflexionar, Francisco. Mira, Salvador, lo que pasa es que cuando al ser humano se le cuestionan los paradigmas con los que creció, esos paradigmas que la sociedad realmente insertan en el individuo como si fuese un programa de computadora, que es difícil cambiar ese programa de computadora. Estamos hablando de que para la computadora biológica que somos, el implantar un nuevo programa requiere no nada más mucho tiempo de asimilación, sino romper de lleno con ese paradigma, con esa idea preconcebida de lo que creemos que es verdad. Entonces, junto con la religión hay un gran paradigma que es la ciencia, precisamente, que cuando estos dos paradigmas son tocados, es como si atentaran directamente contra lo que somos. Y precisamente mucha gente tiene esta reacción que tú acabas de mencionar, porque les estás diciendo que todo aquello que creían hasta el momento que era verdad, pues ya no lo es, ¿no? Entonces, viene el replantearse realmente. De hecho, hay muchas personas que prefieren definitivamente, como tú lo dices, cerrar oídos, cerrar ojos y seguir viviendo en esa zona de confort, en ese nicho que crearon, donde Jesús deja de ser un ser humano para convertirse solamente en un Cristo, que si hablamos de Cristo es un nivel de conciencia, no es más que el nivel de conciencia que puede lograr cualquier ser humano, porque él bien lo dijo, que todos tenemos la capacidad de llegar a hacer las cosas que él hacía. Entonces, aquí lo que ponemos a criterio del público que nos está escuchando en esta mesa el día de hoy, en esta noche precisamente, después de que ha acontecido lo que sería la Semana Mayor o la Semana Santa, y a principios de la Pascua, precisamente lo que estamos tratando de plantearle a nuestro público es la capacidad de reflexionar de que hay otra forma de ver al personaje de Jesús desde un punto, yo pienso, mucho más profundo incluso que el que nos es planteado por solo 4 evangelistas, ¿no? Porque si estamos hablando de que en el Mar Muerto se encontraron más de 800 pergaminos, estamos hablando de que hay un sinfín de personas que recordemos que todos estos escritos son de personas que convivieron o que supieron de primera mano, ¿sí?, algo directamente sobre Jesús, ¿sí? Porque muchos de estos rollos obviamente se fueron acumulando con el tiempo, y se hizo esta biblioteca, que también es muy importante recordar a nuestro público que los que reunieron estos pergaminos fueron los esenios, y sería muy importante que tratáramos ese tema, Salvador. Así es, Francisco, porque amigos, cabe hacer mención. Obviamente no estamos en contra de valga la expresión, la creencia de Jesucristo como tal. Obviamente fue un personaje, lo mencionó Francisco, lo he estado mencionando también, sumamente importante en la historia de la humanidad, pero también es menester decir que mucho de lo que se ha hecho alrededor de él, pues es una manipulación, por decirlo así, de muchas cuestiones, de muchas situaciones. La Iglesia Católica, el origen de sí misma es muy positivo, sin embargo, el transcurrir de los tiempos, valga la expresión, es lo que ha hecho que se haya torcido, y que incluso los mismos jerarcas de la Iglesia Católica lo han reconocido así. Y precisamente las enseñanzas de Jesucristo, apuntaba muy bien Francisco, amigos, cuando él menciona que cualquier persona, cualquier ser humano podía llegar a ese grado de conciencia al que él llegó, la conciencia crística, por así decirlo, nos deja una reflexión. Por ejemplo, Francisco,
yo creo que lo contamos con los dedos de la mano de las manos y nos sobran dedos, de que después de Jesucristo, grandes iluminados, grandes maestros ascendidos que puedan compararse con él o que se le hayan tan siquiera acercado, son contadísimos. Esto nos lleva a la siguiente reflexión, amigos. ¿Cómo es posible entonces que como humanidad nos hemos dejado entonces llevar más que nada por esos, valga la expresión también, pecados capitales, por la avaricia, la ira, el orgullo, el ego, etcétera, 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 etcétera? Y eso ha hecho que como humanidad, como civilización, pues estemos en un bache que ni para adelante y más bien hacia atrás. Y eso habla precisamente de esa conciencia crística. A veces esas enseñanzas de metáforas, por decirlo así, que mucho decía Jesucristo, por ejemplo, eso de que si alguien te pega, pon la otra mejilla, obviamente no se refiere de manera literal, sino te pone a reflexionar. Y eso hace expander la conciencia. Y es lo que realmente podemos, decía también Francisco muy atinadamente, como mencionaba Jesucristo, poder llegar en algún momento a esa conciencia crística. Y yo considero de manera personal, amigos, que yo creo que en el momento que dejemos de lado esas situaciones superfluas y negativas del materialismo, de esos pecados capitales que les decía, va a llegar un momento en que realmente podemos, si no llegar, acercarnos a ese tipo de conciencia. Grandes iniciados, independientemente de las religiones, pueden mencionar a un Buda, a un Mahoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pues nos habla, amigos, de que precisamente la mayoría de ellos, y eso también da para la polémica y para la reflexión, Francisco, es lo siguiente. Prácticamente la mayoría de ellos, por no decir todos, decía de estos grandes maestros ascendidos, de manera concreta, ninguno dijo voy a fundar una religión, por decirlo así. Fue un pensamiento universal, coherente, incluyente, donde pues todos somos uno y uno somos todo. Y de repente las religiones como tal, si somos estrictos y fríos en esa apreciación, obviamente nuestros respetos a las religiones de todos, cada uno de nosotros también tenemos una religión, pero más que ser incluyentes, son separatistas. Las grandes guerras en la historia de la humanidad, tú lo sabes, Francisco, se ha basado precisamente, entre comillas, y fíjense, amigos, qué gran contradicción, en nombre de Dios. ¿Cómo es posible? Entonces, desde ahí, cuando entremos a esa conciencia, es lo que nos va a llevar a esa buscada y tan anhelada paz interior. Porque a veces decimos, bueno, es que no estoy en paz conmigo mismo. ¿Y por qué? Y una cosa lleva a la otra, como lo hemos dicho aquí en el programa varias veces, Francisco. Vivimos tiempos en que, por ejemplo, la mayoría de las enfermedades están basadas en el estrés, en la aceleración de los tiempos, y precisamente porque nos hemos hecho de manera muy fácil, desafortunadamente, superficiales y a la vez materialistas. Y creo, amigos, y por eso es que se ha dado y se ha confundido a veces cuando se ha dicho de unos años para acá, el movimiento New Age o la nueva era. ¿Por qué lo menciono, amigos? No es nada más de labios para afuera, porque muchas veces, y hay que mencionarlo también porque está relacionado, Francisco, amigos, cuando hay X evento y dicen, es que yo voy a tal lugar porque quiero que me hagan una curación con Reiki y eso me va a hacer sentir mejor. O es que quiero ir a tal evento porque voy a hacer Tai Chi y eso también me va a hacer sentir mejor. Y no que eso esté mal, está bien, sin embargo, a veces son también el pretexto de depender de X situaciones. Jesucristo dijo, el cuerpo es el templo del espíritu. ¿Y eso de qué nos habla? De que nosotros, más que materia carnal, de materia de carne y hueso, somos espíritu, que estamos habitando precisamente este cuerpo. Sí, y en ese momento considero que si lo queremos entender, amigos, con la mente, difícilmente o prácticamente es imposible entenderlo, porque eso en el momento que lo queremos entender ya no lo entendemos. Hay cosas, por ejemplo, Francisco, si a ti o si a mí, y me atrevo en este momento, yo creo, a decir esto por ti, porque estoy seguro que vamos a estar de acuerdo, si alguien nos preguntara, oye, ¿cómo explicarías el amor que le tienes a tu hija? Tú a la tuya, yo a la mía. Jamás acabaríamos de explicarlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que las palabras no alcanzan a explicar. Eso simplemente se exterioriza, se siente. Y hay situaciones que son tan infinitas que lo finito no alcanza a explicarlo. Y eso precisamente es en lo que se basó las experiencias y las grandes enseñanzas de Jesucristo, y es donde precisamente
es cuando en el momento que ese tipo de situaciones no las comprendamos con la mente, amigos, sino no cayendo en una situación, valga la expresión cursi, pero sí sensible, en el momento que lo sintamos con el corazón, con el alma, con el espíritu, más allá, como bien mencionaba Francisco, de esa preprogramación que hemos tenido, y lo dejemos eso de lado, en ese momento ya no necesitaremos buscar, porque la respuesta estará en nosotros mismos. Estamos, amigos, tocando el tema la vida oculta de Jesucristo y todas sus desembocaduras, aquí en Grado 33. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos. Grado 33. No encuentras la luz en tu camino, tu vida está llena de problemas y que mañana es la solución. José Chávez, santero mayor y gran maestro en lectura de cartas, tarot, caracol y coco. Limpias para recibir protección, bienestar, salud y abundancia todo el año. Plaza Capuchinas número 34, planta baja. El camino a la felicidad. Escucha usted la radio en Portal Final. Elfo Producciones, video y fotografía profesional, pasarelas, 15 años, bodas, bautizos, cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas, VHS o cualquier otro formato a archivo digital. El presupuesto sin compromiso, 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269 @live.com.mx. En Elfo Producciones, de recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes, de 21:30 a 22:30 horas, en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Ahora para tu negocio, utiliza la tecnología de hoy. Diseña tu idea a través de una aplicación móvil o tu publicidad con animaciones en 3D. El arquitecto Salvador Mora, tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 8401. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámanos 44 31 40 8401. Salvador Mora, arquitectura. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas uno de los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos amigos aquí a Grado 33, estamos completamente en vivo tocando la temática de la vida oculta de Jesucristo y lo prometido es deuda, amigos, estamos en un enlace completamente en vivo también con nuestro compañero y gran amigo el maestro José Chávez. Un gran gusto saludarte nuevamente, José, ¿cómo estás? A toda la que quiera. A ver, José, si nos escuchas, el audio no te estamos escuchando, vamos a tratar de corregir esta cuestión técnica para que no te desconectes, por favor. Y ahora que estamos en vivo, amigos, de repente, pues ya saben, alguna cuestión técnica se puede atravesar, pero rápidamente nuestros compañeros aquí de Portal Hidalgo están solucionándola. Francisco. Sí, es muy importante que hablemos sobre el
este grupo que son los esenios, porque precisamente en estos pergaminos de los que hablamos al principio del programa, se hace referencia que todos aquellos pensadores o partícipes de los relatos de los evangelistas, realmente todos ellos, María Magdalena, Juan el Bautista, el mismo Jesús, pertenían a este grupo muy selecto, que eran personajes que vienen o eran reconocidos en la antigüedad. Por ejemplo, en Egipto eran reconocidos como los sanadores, y en Grecia eran reconocidos porque eran los poseedores del conocimiento, ¿no? Los poseedores del logo. Entonces es muy interesante hablar de este aspecto de Jesús. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios era un grupo precisamente cuyas bases eran el contacto con la naturaleza, ¿sí? Y el vivir en armonía con el planeta, y al mismo tiempo ayudar tanto al planeta como a la humanidad a elevar su nivel de conciencia, llegar a esta conciencia crística precisamente, ¿no? Eran personajes que eran muy reconocidos en la antigüedad, que curiosamente no se hace referencia mucho a ellos. Hasta hace poco se hace referencia a ellos con la debida importancia. ¿Por qué? Porque incluso en la ciudad de Jerusalén había una puerta que se llamaba la Puerta de los Esenios, porque eran personajes que su misión, desde el amor, desde la humildad, ¿sí?, atendían a cualquier persona que se acercara a ellos, le brindaban la ayuda, por ejemplo, la ayuda médica, ¿sí? Y de hecho, lo que ahora conocemos como hospitales, ellos fueron los que realizaron este prototipo de atención. Ellos atendían a las personas que se acercaban a ellos, independientemente de que fueran o no poseedoras de riquezas, o que tuvieran dinero o no para pagar los servicios que ellos hacían. Ellos no pedían nada de esto. Eran personas que se movían a base del amor, y tenían como misión poder identificar en qué fase se encontraban las personas que se acercaban a ellos, y cómo precisamente poderlas ayudar. Si la persona que se acercaba a ellos no estaba en el momento adecuado para abrir sus mentes, simplemente los ayudaban a aliviar sus males y a que encontraran paz. Pero si veían que era alguien que ya empezaba a despertar esta inquietud por el conocimiento, lo que hacían era estimular ese conocimiento, y a los que ya estaban con su mente completamente abierta, los incluían entonces en esta asociación. Acabas de decir varias claves en las que estoy totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Francisco. Y ahora sí, ya está por aquí corregido, gracias a todos nuestros compañeros de Portal Hidalgo, el audio. Te escuchamos, mi estimado José. ¿Es el monitor? Tenemos problemas técnicos porque es un enlace desde otro país, entonces esperemos contar con su comprensión. Por aquí, mi estimado José, de nueva cuenta te vemos, pero no te escuchamos. Esperemos que, pues, de nuevo por aquí nuestros compañeros puedan solucionarlo. Pero bueno, nos comenta nuestro compañero José que... Nos vemos mañana. A ver, vuelve a hablar, creo que ya te escuchaste, José. ¿Ahí? Ya te escuchamos, ahora sí te escuchamos. Adelante. Ok, les decía que, bueno, un saludo para ti, Chava, para Francisco, todos los compañeros que integran Grado 33, Billy, Brandon, Barovero. Gracias por permitirme transmitir con ustedes esta noche, ahora desde la ciudad de Los Ángeles, California, aquí en los Estados Unidos. Interesante este periodo de vacaciones, interesante el estar compartiendo medios desde por acá, hacerles un recuento que estuve también en la ciudad en la ciudad de Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, por ahí en una estación de radio, y bueno, siempre por delante el equipo de Grado 33. Y integrándonos al tema,
hablar del Maestro Jesucristo es hablar de la esencia, es hablar simplemente de un hombre que marcó un parteaguas en la vida del ser. Y digo en la vida del ser porque hace 2000 años, 2018 años, que este mundo se sigue guiando por esa enseñanza que el Maestro Jesucristo vino a dejar a la humanidad. Maestros ascendidos han existido bastantes, tenemos a Krishna, tenemos a Buda, y así podemos hablar quizá de muchos maestros más. Por aquí, bueno, se acaba de ir la señal de nuestro compañero y amigo José Chávez, esperemos poderla recuperar. Ahora sí que decimos la frase, amigos, las máquinas no tienen palabra de honor, pero esperamos poder recuperar este enlace. Y pues bueno, mientras tanto te decía, Francisco, lo que acabas de mencionar, estoy totalmente de acuerdo contigo y también lo que comentaba el maestro José, porque son claves. Mira, por ejemplo, es lógico y obvio, por ejemplo, todas las personas que nos sintonizan y que nos escuchan en grado 33, es porque, valga la expresión misma, están en la misma sintonía. Estas temáticas, y no es hacer a nadie más, a nadie menos, amigos, no se pueden platicar desafortunadamente abiertamente con todo el mundo, con todas las personas. ¿Por qué? Precisamente por lo que comentamos, amigos, Francisco y su servidor. A veces, porque ya traen una preprogramación, tienden a cerrarse, a espantarse, a ser agresivos. Y entonces ese tipo de cuestiones es lo que nos hace reflexionar precisamente y aplicar esa frase: cómo, cuándo, dónde y con quién. Acabamos de recuperar la señal con nuestro compañero José Chávez. ¿Nos escuchas, José? Claro que sí, Chava. Adelante. Comentaba, el Maestro Jesucristo dejó una gran enseñanza como Maestro ascendido en este mundo terrenal. Ahora, el Maestro Jesucristo, Chava, de alguna otra manera, marca un parteaguas importante en su vida y en su muerte. El Maestro Jesucristo muere en amor propio para darle vida a la humanidad. Esa es realmente la enseñanza del Maestro Jesucristo. El Maestro Jesucristo como tal vive en amor y nos enseña a vivir en amor. Y si nos vamos un poquito a las raíces de las palabras, la palabra amor, etimológicamente hablando, significa la A, sin, y mor, muerte. Por lo tanto, la palabra amor significa sin muerte. Y el Maestro Jesucristo muere, ¿sí?, para mostrarle la vida a la humanidad, la resurrección. Entonces, realmente la enseñanza del Maestro Jesucristo es invitar a la humanidad a vivir en amor propio para que pueda descubrir todo lo que la Madre Tierra y el Padre Universo traen de enseñanza a la humanidad. Entonces, hablar del Maestro Jesucristo es hablar de muchos enigmas, de muchos misterios, pero también es hablar de mucha luz, de mucho brillo, de mucha paz, de muchas cuestiones que tienen que ver con la integridad tanto del ser, de la naturaleza y del universo. Es decir, son tres cuerpos en uno, ¿sí? Por eso es que las religiones te enseñan a que vivas la vida en los cuerpos. ¿Para qué? Para que te des cuenta que cada uno de los cuerpos tiene un significado importante en este mundo terrenal. Así que cuando preguntan en la Iglesia Católica quién es Dios y responden es la Santísima Trinidad, inmediatamente entra la siguiente pregunta: ¿y quién es la Santísima Trinidad? Es ese Dios Padre, es ese Dios Hijo y es ese Dios Espíritu Santo. Son tres personas distintas en un solo ser verdadero. Por eso es que cada uno de nosotros vivimos esos cuerpos, y un antecesor a Jesucristo fue Moisés, un hombre completamente sabio que viene a preparar precisamente el terreno al Maestro Jesucristo, y que nos habla precisamente, que a lo mejor más adelante será importante tocar ahí en la mesa, sobre parte del significado que tiene que ver con las trilogías o
la propia numerología, el propio karma, el propio dharma y muchas cosas. Moisés escribe realmente 5 libros que al final de cuentas se integran a uno, pero que ahí está precisamente plasmado con antelación la vida del mismo Jesucristo. Muy interesante, mi estimado José, lo que nos mencionas y tus palabras. Y vamos, amigos, vamos a invitar también a que nuestro compañero y amigo José Chávez se mantenga en línea. Vamos a la siguiente pausa comercial. Estamos en Grado 33, tocando la temática de la vida oculta de Jesucristo, y regresamos. Grado 33. Son las 10 y 14 minutos. Son las 10 con 15 minutos. Deje que José Chávez y su mágico mundo espiritual entre a su hogar. Conozca el verdadero arte de la adivinación sorprendente. Cada vez son más las personas que han cambiado su vida, recibiendo la protección de los santos. No caiga en manos de charlatanes. Deja tu destino en manos de José Chávez, auténtico santero. Recupera la salud perdida, llena de felicidad y prosperidad tu vida. José Chávez te atenderá en Ileya Mayá, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja. Y ahí mismo está Ileya Mayá 2, en el local 39 y 40. Busca las ranitas de la suerte o llama a los teléfonos 317-9091, 313-6522 y 317-8239. Ileya Mayá. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas, VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso, 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes, de 21:30 a 22:30 horas, en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Ahora para tu negocio, utiliza la tecnología de hoy. Diseña tu idea a través de una aplicación móvil o tu publicidad con animaciones en 3D. El arquitecto Salvador Mora, tu mejor opción. No lo pienses más y marca el teléfono celular 44 31 40 84 01. Garantizamos tu satisfacción y todo a un excelente precio. Llámanos 44 31 40 84 01. Salvador Mora, arquitectura. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas unir los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos, amigos, a Grado 33, tocando a profundidad en esta primera parte de la temática La vida oculta de Jesucristo. Y continuamos también con nuestro compañero y amigo en este enlace desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos, a José Chávez. Te seguimos escuchando, mi estimado José. Entonces,
ahí que el podernos adentrar a investigar la vida del Maestro Jesucristo es podernos adentrar a cada una de nuestras vidas, porque al final de cuentas el Maestro Jesucristo eso fue lo que realmente enseñó, el aprender a darnos cuenta que nosotros también poseemos paz, poseemos serenidad, poseemos inteligencia, poseemos creatividad y sobre todo somos dignos de poder ser libres en esencia, y la libertad en esencia es vivir en amor. Ahora, el Maestro Jesucristo tuvo muchos pasajes en su vida como tal, desde el ser un sanador por naturaleza, desde poder evangelizar y poder llevar a las masas, o es decir, a las culturas que se regían en ese momento, como los se me fueron ahorita recuerdo los nombres de las culturas que están, los fariseos, vamos, ayúdame Pancho por ahí, en nombre de los pues realmente a los judíos, a todas estas culturas que realmente convivieron en su momento con él, y que de alguna u otra manera él llevaba un mensaje de evangelización de cómo él veía al mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el Maestro Jesucristo manejaba algo interesante, que hoy en día la humanidad lo hacemos, pero de una manera muy vaga y nada más en el momento que estamos en la regadera o cuando estamos llenos de problemas, que es el meditar, el reflexionar. Y hoy en día la meditación se pierde, vamos a un 99.5%, porque creemos que es nada más, creemos que esto le pertenece nada más a culturas orientales, marcar un poco de tiempo para esa parte de la meditación, pero el Maestro Jesucristo lo llevó a cabo de una manera interesante y para no conflictuarse supo manejar las partes para quedarse precisamente con su pueblo, con sus seguidores como tal. Muy interesante, mi estimado José, pues realmente en esta primera parte de la temática de la vida oculta de Jesucristo, pues lo que hemos venido comentando, amigos, tanto en la mesa de trabajo como con nuestro compañero José, nos lleva, y reitero siempre, a la reflexión. Y algo que también comentábamos, José, y que sería muy interesante saber tu punto de vista al respecto de los porqués, y diciendo las cosas pues como son en realidad, de la manipulación específicamente de la Iglesia Católica al respecto de la vida de Jesucristo. Lo que sucede es que, bueno, las diferentes religiones vieron más la parte de signo de peso. Desgraciadamente, las economías influyeron mucho en esta situación, y ahí es donde se pierde un poco quizá la esencia. Pero hablo las diferentes religiones, no nada más manejemos la Iglesia Católica, todas las religiones manejan un diezmo que de alguna otra manera no es que hagan negocio con Dios, pero sí no hagan negocio, no es que no estén haciendo negocio al servirle a Dios, pero de alguna otra manera sí es esa parte de interés monetaria para poder subsistir según las mismas corrientes de las diferentes religiones. Pero como tal, Jesucristo muere en amor, enseña en amor, y el ser humano debe de vivir en amor. Desgraciadamente, cuando hablamos de la palabra amor, creemos que nos están llamando a un motel o a un hotel para vivir cuestiones que tienen que ver con las cuestiones carnales, y no es así. La palabra amor realmente significa sin muerte, y una madre no quiere que muera un hijo, y el hijo retroalimenta a la madre, al padre, pues también con amor vivo. Por eso es el amor más honesto, más sincero, como Jesucristo quiso enseñar a la humanidad. Y desgraciadamente nosotros nos perdemos
en el intento de reencontrarnos con nuestra propia esencia. De acuerdo totalmente contigo, mi estimado José. Y ya prácticamente entrando a la recta final, Francisco, de esta primera parte de esta temática de una serie de varios programas aquí en Grado 33, resumiendo precisamente el programa de hoy. Pues que tenemos que ver más allá de lo que se nos plantea, de ese paradigma que es el programa implantado en nuestra mente desde pequeños, de lo que debe de ser la religión, de lo que debe de ser la espiritualidad, de lo que personajes como Jesús, como bien lo menciona el maestro Chávez, vienen a enseñarnos. Se resume precisamente en una palabra, en amor. Y en sucesivos programas vamos a empezar a tocar puntos más concretos de lo que estos documentos recopilados por los esenios hacen mención de gente que convivió directamente con Jesús. Así es, Francisco. Y pues bueno, mi estimado José, aparte de, como siempre, el gusto de saludarte en base a estas tecnologías actuales que la distancia la hacen cercana, reiterarte de nueva cuenta el saludo y aparte de ello, pues entrando a la recta al final del programa del día de hoy con tu comentario. Bueno, pues yo simplemente agradecerles a todo el equipo, porque al final de cuentas eso, somos un equipo, y pues invitándolos también a que reflexionen un poquito sobre esta temática, un tema muy muy interesante. Desgraciadamente luego no queremos entender esa parte que tiene que ver con la historia del Maestro Jesucristo, todo lo queremos vivir conforme a lo que dice la Biblia, y la Biblia realmente no dice nada. La Biblia realmente es un libro maravilloso de historia, en el cual en su momento esas culturas que hablan ahí en la Biblia vivieron esa etapa que tuvo que ver con el Maestro Jesucristo, y la etapa de nosotros como humanidad es una etapa que nos está tocando vivir lo nuestro propio, y que ojalá pudiéramos entender ese mensaje conforme a lo que pensamos cada uno de nosotros con nuestro propio albedrío, que no dejemos que lleguen a tocarnos la puerta queriéndonos inducir otro tipo de ideas referente a la vida del Maestro Jesucristo y lo que nos toca vivir a nosotros como humanidad propia. Así es, mi estimado José, y pues bueno, despidiéndonos, Francisco, con tus conclusiones también del día de hoy. Pues sí, que se queden con nosotros, que este programa es solo un comienzo de lo que es en realidad el gran tema de la vida oculta de Jesús. Así que en próximos programas, a lo largo de esta semana, vamos a tener, como ya mencionaba, comentarios más específicos sobre pasajes de la vida de Jesús. Gracias, Francisco. Bueno, también ya por ahí se cortó la comunicación con nuestro compañero José para sus conclusiones, pero bueno, prácticamente fue muy explícito en su último comentario. Y pues bueno, amigos, solo me resta también agradecerles el favor de esta atención y también con esta reflexión a título personal, en voz alta y ampliamente, amigos. También decir que obviamente el concepto, la idea de, en este caso y específicamente de la religión católica, que es el origen de alguna manera de lo que estamos platicando de la vida oculta de Jesucristo, pues también ver grandes iniciados que a veces algunas personas están a favor, otras están en contra, pero creo, y mejor dicho, más que creo, considero que sí tiene mucho de verdad, y muchas personas mencionábamos con Francisco al inicio del programa el día de hoy, que han seguido prácticamente al pie de la letra las enseñanzas de Jesús y han logrado ser maestros ascendidos, de alguna manera, tal vez no a su nivel, pero sí a un gran nivel, y que me refiero que en la Iglesia Católica los llaman santos, por ejemplo, y que prácticamente todos ellos pues han seguido eso, pero que también por alguna situación es que son muy contados. ¿Qué queda de mensaje, amigos, y de reflexión? Que precisamente vivamos nuestra vida en base a las enseñanzas auténticas y fidedignas de Jesucristo, de vivir con intensidad, y que el cuerpo es el templo del Espíritu y el templo de Dios, que prácticamente está en todas partes. Hemos sido nuestro compañero José Chávez desde Los Ángeles, California, Francisco Espinosa, Efraín Rodríguez Lechuga, Billy, Brandon en los controles técnicos, Jonathan en las computadoras, todo el equipo de Portal Hidalgo. Su servidor, Salvador Mora, un gran gusto estar con ustedes, y mañana, amigos, en martes con el maestro Sato, estaremos tocando la segunda parte de esta temática, la vida oculta
de Jesucristo. Muy buenas noches. Por hoy tus sentidos fueron alertados. Grado 33. Buenas noches. Nos vemos en una emisión más de Grado 33. Una producción de Javier Rodríguez para Portal Hidalgo Radio.